Adachi Tochimamura, volumen 1 capítulo 1. Uniforme de ping-pong. Aquellas palabras que Adachi pronunció mientras se saltaba las clases conmigo, vamos a jugar al ping-pong, se convertirían eventualmente en una manía por el tenis de mesa a pequeña escala entre nosotras dos. En el segundo piso del gimnasio se había guardado una mesa y todo el equipo necesario, que rara vez se usaba en estos días. Como obviamente no podíamos abrir la gran ventana, hacía un poco de calor y el aire estaba muy pesado allí arriba. Una red verde se extendía a lo largo del lado que daba al primer piso. Estaba allí para evitar la caída de pelotas perdidas, probablemente algo de una época en la que esta escuela todavía tenía un club de tenis de mesa. Sentada en el borde, charlando con Adachi en voz baja, empezaba a sentirme un poco aburrida, por lo que accedí a su sugerencia. Era finales de octubre, época en la que los uniformes de invierno ya habían sustituido a los de verano, pero el clima todavía era un poco caluroso para las mangas largas. El cielo estaba despejado, azul sin una sola nube, mientras que las clases de gimnasia se llevaban a cabo en el exterior. Adachi y yo éramos las únicas que usábamos el gimnasio, aunque sin permiso. Después de echar un vistazo al primer piso y confirmar que realmente era así, empezamos a preparar la mesa. ¿Estuviste en algún club durante la secundaria? Adachi me preguntó mientras luchaba por instalar la red en la mesa. Aunque las dos habíamos estado faltando a clase durante un mes, supongo que los clubes escolares eran algo que nunca había surgido. Sí, jugué baloncesto. De hecho, estaba bastante metida en ello, y a menudo me quedaba hasta tarde practicando tiros. Nunca me lo hubiera imaginado. Probablemente porque yo era más baja que ella. Entonces, jugamos al baloncesto. No es divertido jugar contra una aficionada. Sí, sí, dijo sonriendo. Rebotar pelotas en la cancha de abajo fue una manera rápida de llamar la atención de los maestros. Claro, no es como si Adachi lo hubiese dicho en serio. Además, como naturalmente ambas llevábamos uniformes escolares, tenía la sensación de que nos habrían molestado demasiado nuestras faldas como para concentrarnos en otra cosa. El ping-pong tenía suficiente libertad de movimiento para que un aficionado lo manejara. En el pequeño y tranquilo espacio del segundo piso. Adachi y yo éramos estudiantes de primer año de preparatoria, aunque ambas eran muy diferentes de lo que se podría llamar un estudiante modelo. No nos conocíamos desde hacía mucho tiempo ni nada de eso, sino que nos conocimos por primera vez después de empezar aquí. Lo que sabía de ella era un charco comparado con el océano de lo que no sabía. La mayoría de esas cosas era algo que no necesitaba saber. Realmente no había nada de aventurero en la apariencia de Adachi. Su cabello, un poco más largo, había sido teñido de marrón claro, pero apenas destacaba, hasta el punto de que fácilmente se podría haber confundido con el color real de su cabello. Su cuerpo era delgado y en general no tenía curvaturas. Sus hombros también estaban muy inclinados, lo que llevó a uno a preguntarse si tenía alguno. Al mismo tiempo, como sus ojos eran firmes y sus labios delgados, las expresiones de su rostro a menudo parecían frías. Pero la verdad es que ella era tranquila, o, mejor dicho, callada. Aunque se enfadaba y reía como todo el mundo, ni una sola vez la había visto levantar la voz. A menudo llevaba un brazalete de plata en la muñeca izquierda. Era quizás un poco demasiado grande, y la forma en que se apoyaba en su muñeca hacía que pareciera que llevaba una delgada esposa en solo una de sus manos. En cuanto a mí, mi pelo era castaño oscuro, y cualquiera podría haber notado que estaba teñido. Además, pasé más tiempo poniéndome maquillaje que Adachi. Aunque era bastante ridículo que un solo arete pequeño fuera todo lo que la gente necesitaba para tratarme como a una delincuente, Adachi era todavía mucho más popular entre los maestros. Probablemente porque era la más linda y rara vez o incluso nunca actuó desafiante. Sin embargo, no te dejes engañar, esa chica era al menos 3 veces más problemática que yo. Si querías pruebas, todo lo que tenías que hacer era mirar el número de días que ella había asistido a la escuela. Aún así, ser 3 veces más diligente que Adachi no fue suficiente para convertirme en una estudiante de honor, desafortunadamente. Curiosamente, las calificaciones de nuestros exámenes también estaban en el mismo rango. Adachi se había quitado la chaqueta del uniforme y se la había atado a la cintura. Una vez que la mesa estuvo lista, la seguí y también me quité la mía.
Estaría moviendo mi cuerpo por todas partes y no quería que se desgarrara. Por supuesto, la razón principal era el calor que hacía aquí. Me quité el maquillaje que llevaba puesto ya que iba a sudar de todos modos y sostuve la raqueta, que, por lo que parece, tenía moho creciendo sobre ella. La pelota de ping-pong rosa y con manchas reposaba en mi palma. Adachi estaba frente a mí, en su mano izquierda sosteniendo una raqueta propia. Al mirarla, noté algo que nunca antes había notado: era zurda. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste al tenis de mesa? No sé, desde sexto grado. Conversamos mientras golpeábamos la pelota de un lado a otro. Este era el tipo de vocabulario que no había usado en años, y pronto se me formó una sonrisa en la cara. ¿Sexto grado? Eso es como, hace una eternidad. Ser diestra me facilitó apuntar a su lado derecho. Tiré sin piedad la pelota hacia esa área, solo para que Adachi la golpeara hábilmente con la parte trasera de su raqueta, apenas moviéndose de donde estaba. Eres muy rápida. Yo también puedo hacer esto. En un abrir y cerrar de ojos, cambió la raqueta a su mano derecha y rápidamente devolvió la pelota, golpeándola con mucha más fuerza de la que yo tenía. Me quedé asombrada. Bueno, la pelota acabó errando la mesa por completo y aterrizó en la red detrás de mí, pero aún así, fue impresionante. Matábamos el tiempo así, jugando al ping-pong de vez en cuando con serios vaivenes. Mientras tanto, en el aula, se estaba llevando a cabo la clase del tercer periodo. De nuevo, ¿qué hacían los lunes? ¿Matemáticas? Quizás, ¿historia japonesa? De cualquier manera, estaba demasiado ocupada persiguiendo la pelota como para tratar de recordar. Las clases y esas cosas se habían convertido en un tema secundario en mi mente. Adachi y yo no siempre habíamos faltado a clase juntas. Ella tenía sus propios lugares, y yo los míos. Ni siquiera solía venir mucho a la escuela. Leyendo manga y esas cosas, a menudo ves a los estudiantes merodeando en el techo de su escuela. Sin embargo, en realidad, la mayoría de las escuelas tienen sus techos cerrados. Además, probablemente te broncearías si tomaras una siesta o algo así. Por eso elegí el segundo piso del gimnasio, porque estaba a salvo de la gente y del sol. Coincidentemente, Adachi también se había dado cuenta de ello. El segundo semestre apenas había comenzado en ese entonces, y seguía siendo bastante caluroso. Tal vez por eso había estado sentada perezosamente con sus zapatos, e incluso sin calcetines. Todavía recuerdo la forma en que se levantó en pánico cuando entré, probablemente pensando que yo era un profesor rondando o algo así como sus lindos y pequeños dedos de los pies que ella había estado moviendo. Desde entonces, a menudo nos hemos encontrado haciendo lo mismo por casualidad. Eso también fue para faltar a clase. Teníamos la corazonada de que alguien podría haber venido aquí, y cuando fuimos a comprobarlo, allí estaban. En cuanto a las cosas después de la escuela, bueno, Adachi rara vez terminaba quedándose todo el día, y como tal, normalmente iba con mis otras dos amigas. Sin embargo, esas dos eran totalmente opuestas a los delincuentes, y probablemente nunca habían dejado de copiar ni una sola letra de la pizarra, y mucho menos saltarse una clase. Dos estudiantes diligentes y dos no tan diligentes. Bien equilibrado, o tal vez solo a medias. La pelota de ping-pong se movía entre nosotras, lo suficientemente despacio como para hacer que mi mente se desviara hacia esos pensamientos. Tuve que tomarme un tiempo libre de las cosas que normalmente me molestaban, y me hizo sentir muy bien. Demasiado calor. No puedo seguir adelante. Desabrochando el botón superior de su camisa, Adachi declaró que ya había tenido suficiente. Puso la raqueta sobre la mesa y movió las manos hacia los costados, como para reforzar aún más su afirmación. No era la única exhausta. Me subí las mangas, ahora pegada a mis brazos con sudor, y también me alejé de la mesa. Sin embargo, la pelota de ping-pong permaneció en mi mano. Podría haber intentado tirarla sobre la mesa, pero como no tenía confianza en mi capacidad para realizar el lanzamiento, decidí no hacerlo. Quienquiera que estuviera a cargo de la limpieza de este lugar debe haber sido bastante descuidado. El suelo estaba cubierto de una gruesa capa de polvo, que se pegaba a él como la cera. Ni Adachi ni yo queríamos sentarnos en él,
pero afortunadamente, la red que impedía que las pelotas cayesen al primer piso también servía de banco. Nos sentamos en él, en silencio. Quiero algo de viento, murmuró Adachi, con la cara sonrojada y las mejillas ardiendo. Sintiéndome exactamente de la misma manera, le di una mirada amarga a la ventana que no pudimos abrir. Por supuesto, no era que la ventana estuviera cerrada con llave ni nada de eso, y si lo hubiéramos intentado, probablemente podríamos haberla abierto con facilidad. No, el problema era más bien que si lo hacíamos, la gente de afuera podría ver y darse cuenta de que alguien estaba aquí arriba. ¿Deberíamos salir? Pronto será la hora del almuerzo. Adachi se había subido las mangas de su camisa e incluso se había quitado la cola de la falda. No hay forma de que pueda lucir mi uniforme tan casualmente. Si la dejaba sola, probablemente se levantaría la falda también, otra cosa que no pude imitar. Incluso si nadie estaba mirando, era un poco vergonzoso. Sin embargo, justo cuando pensaba eso, Adachi empezó a hacerlo. Se agarró la falda y la agitó. Vaya, qué inmodesto. Nuestra escuela, ¿cuál es la palabra? Yurmem. dignidad. Sí, eso es. Se está degradando. De todos modos, el almuerzo, ¿eh? ¿Qué hago? Adachi me miró mientras decía esto. Decidí dejar pasar el abrupto cambio de tema. Teniendo en cuenta que todo lo que necesitaba para volver a mi uniforme habitual era ponerme la chaqueta, fui elegida inevitablemente para ir de compras. Si Adachi fuera a ir, primero tendría que jalarse la camisa, bajarse las mangas, reabrochar los botones, y luego ponerse la chaqueta. Y eso fue demasiado trabajo. Probablemente también le hubiera gustado arreglarse el pelo, ya que se le había quedado un poco suelto. Bien, bien. Iré yo. Prometo que iré la próxima vez. No creo que tu próxima vez y la mía sean la misma cosa. Esta debe haber sido su quinta vez hasta ahora. Y aún así, Adachi simplemente se rió. Un panecillo, y agua está bien. Eso es todo. Entendido. Si se agotan, solo compraré algo. Adachi siempre bebía agua mineral. Me puso un poco celosa pensando que por eso su piel era tan clara y sin manchas. Tal vez en vez de sangre, tenía agua corriendo por sus venas. ¿Vas a ir a clases luego del almuerzo? Puede que sí. ¿Qué hay de ti? ¿Vas a casa? Bueno. Al menos no a clases. Después de pensarlo un segundo, se desentrecruzó los brazos y puso las manos en el suelo. El aire de indolencia ya estaba de vuelta en su cara. Nunca había intentado seriamente preguntarle a Adachi por qué no iba a clases. Lo contrario también era cierto. Simplemente habíamos venido aquí al mismo tiempo, y sintiéndonos un poco aburridas, intentamos jugar al tenis de mesa para ver si eso ayudaba. Aparté la pelota de ping-pong que tenía en la mano. Hacía sonidos suaves al rebotar en el suelo antes de golpear una pared y detenerse. Esos sonidos se asemejaban al sonido de golpear a la puerta del corazón del otro. Adachi se quitó los zapatos y, colgándolos de la punta de sus dedos, habló. Estaba completamente concentrada en esa actividad, y la mirada en su rostro era realmente severa. Su labio inferior estaba rizado y empujado hacia adelante, como si realmente lo estuviera dando todo. El ping-pong es muy divertido, ¿eh? Eso es cierto. Los deportes individuales podrían encajar mejor en mí después de todo. Aunque también me gustaba el baloncesto, en mi tercer año en la escuela secundaria me había dado cuenta de que no era apto para ello. Yo era el tipo de persona que, cuando se trataba de competiciones, siempre quería probar hasta dónde podía llegar con sus propias fuerzas, y sabía muy bien que eso acabaría arruinando la dinámica de los deportes en equipo. También me regañaban regularmente por acaparar el balón. Pero, ¿sabes? Si dijeran que jugaríamos ping-pong en la clase de gimnasia, probablemente no iría. Lo mismo digo. Estaré escondida en otro lugar si eso sucede. Adachi estuvo de acuerdo mientras extendía su mano hacia arriba. La agitó en el aire antes de crujir el codo y dar un bostezo. Escuché que así era su cuerpo. Aparentemente, siempre hacía ese tipo de sonido cuando estiraba el codo. ¡Qué extraño!
Estamos de acuerdo en las cosas más raras, Shimamura. Adachi había dicho mi nombre, y aunque probablemente no lo sabía, solo escucharlo me molestaba. Realmente odiaba mi apellido, Shimamura. Lo primero que le vino a la mente a alguien cuando pensó en Shimamura fue la tienda de moda del mismo nombre, y no pude evitar sentir que cuando la gente se refería a mí, eso era lo que estaban imaginando. Ser un Shimazaki o algo así hubiera sido mucho mejor. Mientras estábamos sentadas allí relajadas, nuestras piernas se estiraron, y sonó la campanilla que indicaba el final de la clase. El eco resonó por el gimnasio, que debería haber estado vacío, y muy pronto mi estómago se unió a su melodía con un gruñido. Ahí está la campana. Sí. Ya puedes irte. Adachi me hizo un gesto de despedida, y por eso me levanté de mala gana. Me puse la chaqueta que me había quitado, así como los zapatos. Luego, después de comprobar que tenía mi cartera, me dirigí a las escaleras. Antes de llegar allí, miré hacia atrás y vi a Adachi estirándose para agarrar su bolso para tomar su teléfono. Sin llegar a alcanzarlo, volvió a caer en su posición original. A pesar de que podía simpatizar totalmente, decidí burlarme de ella con un rápido G, perezosa. Ella protestó un poco golpeando el suelo con sus tacones, pero yo simplemente agité los hombros y bajé las escaleras. Justo a quien Adachi había registrado en su teléfono era otro más en la interminable pila de misterios que la rodeaba. Nunca la había visto hablar con nadie en la escuela, aparte de mí, por supuesto. Bueno, supongo que tenía sentido, viendo cómo apenas llegó a la escuela en primer lugar. Nos habíamos reunido mucho aquí últimamente, así que tal vez ella venía a verme. Al darme cuenta de que esa podría ser la razón, me sentí un poco incómoda. Y por alguna razón, sentí que, si yo le hablaba de eso, Adachi nunca volvería al segundo piso del gimnasio. Al día siguiente, Adachi me preguntó una vez más si quería jugar al tenis de mesa. Parecía un poco más entusiasmada que ayer, y me pregunté por qué podría ser así mientras ponía la mesa y la red. Después de haberlo hecho ya una vez, logramos tener todo listo un poco más rápido que la última vez. ¿Puedo servir primero? Seguro. Esta vez ella preparó la pelota, de color naranja, y sirvió. Sin embargo, no fue un disparo normal. Ella agitó la raqueta con fuerza, como si estuviera cortando la parte inferior de la pelota, lo que la hizo girar y la obligó a rebotar a su lado después de golpear la mesa frente a mí. Estaba demasiado confundida, más por los movimientos exagerados de Adachi que por la trayectoria de la pelota, para devolverle el golpe. ¡Pum! Adachi contestó mi mirada de sospecha con una amplia e infantil sonrisa, que rara vez se veía en su cara. Realmente dejó una impresión. Ayer busqué esto en internet. No tenía raqueta, así que practiqué con una cuchara. Hizo girar la raqueta en su mano mientras se jactaba, orgullosa de que la presentación de su nueva técnica había sido un éxito. Honestamente me sorprendió más que a Adachi le gustara tanto el ping-pong, pero como el disgusto que sentía era fuerte, decidí actuar como si eso no me interesara. ¿Estás usando pelotas curvadas contra un aficionado? Eso es bajo. Es tu culpa por no tener ambición, Shimamura. Aquí viene otro. Adachi tomó otra extraña pose y comenzó a servir. Sin embargo, esta vez la golpeó demasiado bajo, y la pelota terminó volando hacia atrás en su dirección. Golpeó la pared y rebotó. Después de haberlo levantado, Adachi se rascó la frente. Luego, haciendo rebotar la pelota en su raqueta, explicó. Verás, todavía soy lo suficientemente buena para enviar a uno de cada 10 tiros hacia adelante. Así que empeoraste después de aprender una nueva técnica, ¿realmente iba a ganar con solo quedarme quieta? Bueno, resultó que sí. Al igual que el anterior, su siguiente intento también fracasó, y la pelota voló a lo lejos, rebotando en el suelo y en las otras mesas. Terminó cayendo de mi lado de la red, y como tal, fui a recogerla, aunque en última instancia había sido culpa de Adachi. Sin embargo, en ese momento oí una voz que venía de abajo. El choque que sentí fue comparable a una aguja clavada en mi corazón. Mi cuerpo se detuvo repentinamente, y la pelota que había estado persiguiendo se fue rodando. Adachi reaccionó de forma similar. Alguien estaba hablando, una chica. Adachi rápidamente dio vueltas alrededor de la mesa y caminó hacia donde yo estaba, y miramos juntas hacia abajo.
Si hubiera alguien en el escenario, solo tendrían que mirar hacia arriba y nos verían. Mientras que la sensación de perforación en mi corazón ya había pasado, todavía podía sentir un hormigueo de nerviosismo en mi piel. Parecía que teníamos gimnasia a esta hora. Las chicas de nuestra clase habían empezado a prepararse para jugar voleibol. La razón por la que me di cuenta de que eran mis compañeras de clase fue porque vi las caras familiares de mis amigas, Iño y Nagafuji, para ser precisa. Actualmente llevan la red y sus soportes. Solo nos habíamos sentado y hablado antes, así que no había sido una gran sorpresa incluso cuando alguien entraba en el gimnasio. Como tal, nunca me había tomado el tiempo para aprender el horario de clases. Nos sentamos allí, agachadas, con las manos en la boca. La pelota de ping-pong rebotó ligeramente en el suelo, y esperamos nerviosamente a ver si alguien reaccionaría a su ruido. Oh maldición, mi corazón late con fuerza. Me susurró Adachi. Casi parecía que estaba disfrutando de la emoción. ¿Por qué te diviertes con esto? Yo me reí, empujándola con el codo. ¿Qué vamos a hacer si se acercan hasta aquí? Mientras le preguntaba esto, Adachi, con las manos en la boca, se rió y dirigió sus ojos hacia arriba. Abramos la ventana y saltemos. Pero, este es el segundo piso. No nos romperemos las piernas. Expresé mi desaprobación hacia la propuesta de Adachi. Saltar por cualquier ventana daba miedo, pero este era aún más aterrador, ya que nunca había visto lo que había debajo de ella. Aunque, sentí como si me estuviera tomando en serio lo que se quería decir como una broma. Con un breve asintió Adachi. Entonces, ¿estás diciendo que no obtienes suficiente calcio? ¿Cómo es que llegaste a esa conclusión? Que yo me enfadara podría haber demostrado su punto de vista. A través de la pared contra la que me apoyaba, podía sentir el parloteo de mis compañeras de clase. Al parecer, la profesora aún no había llegado, y no había nada que les impidiera hablar. Iño y Nagafuji no tenían ni idea de a dónde iba cuando me salté las clases, y la idea de que yo estuviera en el mismo edificio que ellos probablemente ni siquiera se les pasó por la cabeza. Fue muy divertido pensar en ello. Agacharme allí, esconderme, me hizo sentir como si estuviera haciendo algo malo. Bueno, obviamente lo estaba, pero compartir esa maldad con Adachi fue divertido. Estaba metida en esto porque ella estaba conmigo, o simplemente me estaba excitando el sentimiento de hacer algo que yo no debía hacer. Lo supe enseguida, pero decidí dejar la pregunta sin respuesta. En algún momento, la pelota naranja de ping-pong había rodado hasta el final de la pared y se había detenido. Tal vez beba un poco de leche durante el almuerzo de hoy, para poder saltar sin romperme las piernas. Planeó Adachi. La mirada en su rostro era a la vez seria y no seria. Por supuesto, hoy no terminó siendo la próxima vez que había prometido. Cuando la escuela llegó a su fin ese día, Adachi, como era la norma, ya se había ido. Antes me había dicho que su mamá le gritaría si llegaba temprano a casa, así que me imaginé que solo merodeaba por la ciudad, matando el tiempo. Al igual que ayer, asistí a las clases de la tarde, después de las cuales pasé por una librería con Iño y Nagafuji. Normalmente no habría ido con ellas porque mi casa estaba en la dirección opuesta, pero hoy había algo que quería comprobar. Bueno, no es que supiera si tenían ese tipo de libros, teniendo en cuenta que nunca había echado un vistazo a esa sección antes. Oh, lo tienen. De pie ante el estante que contenía libros de deportes, saqué uno que enseñaba tenis de mesa. Si Adachi iba a buscar cosas en internet, yo iba a usar un libro. Le di la vuelta y le eché un vistazo a la etiqueta de precio. Cuando lo hice, no pude evitar jadear. Eso es caro. Ahora puedo ver por qué internet se hizo tan popular. Era fácil buscar cosas. Y barato. ¿Qué estás mirando? Iño se me acercó y miró lo que tenía en la mano. Aunque nos habíamos separado en la entrada de la tienda, ella aparentemente me había visto y vino a ver lo que estaba haciendo. ¿Vas a unirte al club de tenis de mesa, Chimamura? Preguntó ella, inclinando la cabeza. Una pregunta bastante extraña, considerando que nuestra escuela no tenía uno. Iño era mi compañera de clase. Nunca se había teñido el pelo, nunca había robado en una tienda, y probablemente nunca había tirado del pelo de una chica de otra escuela. Bueno,
no es que haya hecho las dos últimas. Sus ojos eran grandes y redondos, lo que le daba un cierto aire de encanto. O tal vez solo simplicidad mental, como lo demuestra la adición de un efecto de sonido vocal en el swing de su raqueta de aire. Ella se dejaba llevar fácilmente en el momento, y estoy segura de que, si la halagabas, ella incluso daría un par de volteretas para ti. También se lamentaba a menudo de que no había nadie en la escuela que compartiese su pasión por la pesca, pero esa era otra historia. Entonces, ¿por qué tenis de mesa? ¿Has visto ping pong en la tele o algo así? No, no fui influenciada por nada. Solo, me apetecía. Habría sido demasiado difícil de explicar. Bueno, realmente no lo habría sido. Aún así, las palabras no salieron, y terminé volviendo a poner el libro en el estante sin siquiera leer una sola página. Al final, parecía que yo también confiaría en Internet. En mi mente, ya podía escuchar a Adachi acusándome de copiarla, y eso me molestó un poco. De hecho, estaba tan enfadada que sería peor si ella no lo dijera. Chicas, no me dejen. El último miembro de nuestro grupo se acercó, proclamando su presencia con voz monótona. Nagafuji tenía pechos gigantescos y llevaba gafas. ¿Qué más tenía que explicar? Bueno, su pelo también era muy largo, y cuando no llevaba el uniforme de la escuela, a menudo se le caía sobre el pecho. Era liso, suave como la seda, y se sentía bien al tacto. A juego con el tamaño de sus pechos, su actitud también era la de un adulto. Siempre estaba calmada y compuesta. Pero también es un poco tonta. ¿De qué estás hablando? Iño le dio una pequeña bofetada en el pecho, como si dijera no te preocupes. Está bien, no lo haré. Contestó ella mientras le daba un golpecito a la cabeza de Iño en respuesta. Las dos habían sido amigas desde la secundaria, o eso había oído. Yo, por otro lado, solo las había conocido después de entrar en la preparatoria y, por lo tanto, aunque fuéramos todas amigas, parecía que las dos estaban un poco más unidas entre sí que conmigo. Sin embargo, las amistades no son tan estrechas como para que siempre sea mejor estar cerca. Si te acercas demasiado, es posible que te encuentres con una rivalidad, y te darás cuenta de que nunca fuiste tan buen amigo para empezar. ¿Cuál es tu excusa para un acoso sexual tan casual? Siempre te preocupas por tus tetas. Pensé que te ayudaría a calmarte. Iño no estaba para nada avergonzada. Más bien, nunca la había visto actuar de esta manera. Tal vez ella tenía un fuerte sentido de lo que era correcto. ¿O era esa la forma incorrecta de describirlo? ¿En serio? Le pregunté. Mirando hacia abajo, casi como si estuviera un poco avergonzada, Nagafuji asintió ligeramente. Bueno, son grandes y los chicos siempre las miran fijamente. Por supuesto que me preocupo. Se cruzó de brazos, como para ocultar su pecho. Por supuesto, no pudo ocultarlo en absoluto. Todos los chicos de la clase se imaginan manoseándote las tetas 10 veces por lección, creo. Wow. Eso es asqueroso. Nagafuji parecía visiblemente asqueada cuando dije esto. Bueno, eso probablemente no era todo lo que imaginaban, pero como no quería empezar a hablar de ese tipo de cosas en público, decidí dejarlo allí. Echando un vistazo al libro de tenis de mesa que había vuelto a poner en la estantería, suspiré. Ese es el precio que pagas, dijo Iño, y le dio un toque en el pecho, de la misma manera que tú le darías a alguien en el hombro. Ups, los confond Blair. Nagafuji se golpeó la cabeza antes de poder terminar su frase, y terminó mordiéndose la lengua. Las dos continuaron con su ir y venir, haciendo todo tipo de ruidos. Me escabullí silenciosamente para no ser agrupada con ellas. Aún así, las tres terminamos juntas cuando salimos de la librería. Y yo realmente estaba tratando de escapar. Hey, Chimamura. Te saltas las clases muy a menudo, ¿verdad? ¿Qué haces mientras tanto? Iño, caminando a mi lado, me preguntó eso mientras sostenía una bolsa con la revista que había comprado dentro. Los ojos de Nagafuji también se dirigieron hacia mí. Aunque ambas eran el tipo de estudiantes que nunca faltarían a clase, parecía que todavía estaban interesadas en ello. Aún así, no tenía nada que explicar.
Considerando que las dos eran capaces de combatir la somnolencia durante la clase, nada de mi escondite sería lo suficientemente atractivo como para tentarlas por el camino equivocado. Aunque, eso me hizo preguntar por qué fui allí. ¿Qué debo hacer? Bueno, como que me quedo por aquí. Ya sabes, duermo, me acuesto, hago cosas en mi teléfono. Jugar al tenis de mesa no fue una de las cosas que mencioné. ¡Qué libertad!, dijo Iño. No parecía celosa. Tenemos un lugar así en la escuela. Parece que los profesores te encontrarían donde quiera que fueras. Nagafuji parecía perpleja. Para un estudiante de honor como ella, que nunca llegó demasiado lejos en las partes más desiertas de la escuela, probablemente era inconcebible que allí hubiera lugares adecuados para un juego clásico del escondite. Ah. Creo que tengo una idea bastante clara de dónde lo haces. Iño de repente proclamó eso. Aunque no sabía si su suposición era correcta o no, aún así me puse muy nervioso. Deberíamos ir a buscarla la próxima vez. Se lo propuso a Nagafuji, haciendo que pareciera que sería muy divertido. Basta ya. Me eché hacia atrás, mi advertencia se mezclaba con una sonrisa irónica. Si realmente me encontraran, eso no sería muy bueno. Si hubiera sido solo yo, entonces no importaría. Pero, Adachi también estaría por allí ahora. Hablando de eso, conocí a una chica rara en el estanque de peces el domingo pasado. Puse los ojos en blanco ante el repentino e inexplicablemente orgulloso arrebato de Iño. ¿Cuántas veces se había jactado de algo así? ¿Cuándo no te encuentras con gente rara? Toda la gente que Iño introdujo con una frase como esa realmente terminó siendo rara, y nunca dejó de sorprenderme. ¿Había nacido bajo esa clase de estrella? Aunque, si ese fuera el caso, entonces supongo que eso también me convertiría en un bicho raro. Es mejor que encontrarse con un pervertido. Siguió Nagafuji. No podría discutir eso. Pero, ¿eso era lo suficientemente bueno para ti, Iño? Veamos, ¿a quién he conocido últimamente? Había una chica que llevaba algo que parecía un traje espacial, Y. Continuó hablando en un tono de voz alegre, lo que probablemente significaba que lo era. Bueno, mientras ella fuera feliz. Oyendo a medias la historia de Iño sobre la chica rara, regresamos al área de la escuela y comenzamos con el habitual viaje de regreso a casa. Como Iño y Nagafuji llegaron a la escuela en autobús, la parada sería lo más lejos que iríamos juntas. Después de eso, yo volvería a casa caminando sola. Nuestra familia solo tenía una bicicleta, y como mamá la usaba todo el tiempo, rara vez podía montarla. Mamá era del tipo deportista en su juventud y aún así iba al gimnasio, por lo que la velocidad a la que pedaleaba no era de este mundo. Fue hasta el punto de que podrías haberla usado como fuente de una leyenda urbana. ¡Hey, mira! Cuando pasamos por una gasolinera, Iño de repente señaló algo delante de nosotros. Después de asegurarse de que estábamos buscando, ella rápidamente tiró de su mano hacia atrás. Forcé la vista para ver qué era, y entonces, fue Adachi. Como una delincuente modelo, Adachi estaba sentada en la valla que separaba el camino del pasillo lateral. Llevaba su uniforme escolar tan casualmente como siempre, sin su chaqueta y con la camisa desabrochada. Algo sobre la forma en que sus flequillos se asentaban parecía molestarla, a juzgar por la forma en que estaba jugando con ellos con un espejo en la mano. Si se cayera de espaldas, caería naturalmente en la carretera. Estaba más preocupada por eso que por si era o no de buena educación estar sentada allí. Junto a Adachi, estaba aparcada una bicicleta azul que parecía pertenecerle. Por primera vez, me enteré de que ella venía a la escuela en bicicleta. Adachi también se fijó en nosotras. Nos miró fijamente, lo que hizo que Iño saltara un poco. Pensándolo bien, Iño y Nagafuji nunca habían hablado con Adachi. Como tal, tampoco sabían que nosotras dos éramos amigas. No habría sido tan raro para ellas interpretar su mirada como algo más hostil. Ahora, considerando esos factores. Nunca había pensado mucho en cruzarme con Adachi fuera del gimnasio. ¿Qué se supone que tenía que hacer aquí? Viendo cómo me miraba, pero sin moverse, era justo asumir que Adachi estaba tan confundida como yo. De cualquier manera,
No podíamos quedarnos ahí mirándonos fijamente para siempre. Aparté la mirada. Al final, terminamos fingiendo que no nos conocíamos. Pasé junto a ella como si no estuviera allí. Adachi tampoco me saludó. ¿Estaba enojada porque le estaba ignorando? Miré por encima de mi hombro y nuestros ojos se encontraron, y unos segundos después volteamos nuestras caras casi al mismo tiempo. ¿Qué fue esa emoción que sentí, esa inquietud y vergüenza? Quiero decir, no era como si fuéramos una pareja tratando de mantener el hecho de que estaban saliendo en secreto. Bueno, supongo que podría haber compartido algunos matices. ¿Quién era esa chica? Creo que la he visto en clase. Como en abril. Me preguntó Nagafuji mientras se ponía el pelo detrás de la oreja. ¿En serio, otra vez? ¿Preguntas quién es cada vez que la vemos? Señaló Iño. Sí. Ella es Adachi. De nuestra clase. Es una verdadera delincuente, reconocida por los profesores. Iño añadió a mi simple explicación. ¿Tenías que ser reconocido por un profesor para ser un delincuente? ¿Una delincuente, eh? Entonces, ¿es la camarada de Chimamura? ¿Quién sabe? Desde la perspectiva de Nagafuji, incluso yo era una delincuente. La única diferencia entre nosotras era que yo venía a clase de vez en cuando, mientras que Adachi nunca lo hacía. En otras palabras, no hay tal cosa como un delincuente diligente. Bueno, había una pequeña diferencia. Adachi parecía dura como si fuera a darte una paliza, mientras que yo no podía dejar de dar la impresión de que me estaba espaciando constantemente, como una iguana que pasa el día bajo el sol. Sentada ahí, holgazaneando en vez de ir a clase. ¿Qué podría haber estado haciendo una chica mala como ella en un lugar como este? Casualmente miré una vez más por encima de mi hombro, solo para descubrir que Adachi ya se había marchado. El día siguiente era miércoles. Todavía quedaba mucho de la semana. Adachi no estaba apareciendo. Incluso después de que terminó el primer periodo y la clase que había estado usando el gimnasio se fue, me quedé sola en el segundo piso. Estaba nublado hoy, y no había luz a través de las ventanas. El clima agradable hizo que fuera fácil sentarse allí y holgazanear. Sin embargo, a la tercera hora, incluso yo empezaba a aburrirme. Después de esperar a que empezara el periodo y confirmar que nadie había venido al gimnasio, agarré una raqueta de tenis de mesa. Entonces cogí una pelota de ping-pong naranja que había quedado en el suelo y la golpeé contra la pared. Rebotó una vez, golpeó la pared y voló hacia mí. La golpeé de nuevo. Tenis de mesa, creo que así se llamaba. Practicar sola en secreto aumentaría la brecha de habilidades entre Adachi y yo. Aunque, supongo que ya había sido bastante amplia, con su propio saque defectuoso que había aprendido. Seguí golpeando la pelota hacia la pared, de vez en cuando echando un vistazo a las escaleras y al pasillo. Adachi no vendrá, ¿verdad? Ella había venido aquí casi todos los días desde que nos conocimos, así que su ausencia al azar me hizo sentir muy inquieta. También se había producido ese incidente ayer después de la escuela, y no pude evitar estar un poco preocupada. Sin embargo, probablemente no era, definitivamente, una preocupación innecesaria. Si lo que pasó ayer realmente hubiese hecho que Adachi no volviese nunca más por aquí, el arrepentimiento me perseguiría durante el resto de mi vida. Bueno, o sea, no toda mi vida, sino al menos medio año. Después de eso, cambiábamos de clase, y los recuerdos se desvanecerían como tinta. Ya me había separado y olvidado de muchos amigos antes de conocer a Adachi, Iño y Nagafuji. Tú vienes a la superficie para un rápido respiro antes de hundirte profundamente, muy profundamente. Entonces, después de que todo a tu alrededor desaparece y empiezas a asfixiarte, vuelves a apuntar a la superficie. Esa fue mi impresión de las relaciones humanas. Ups. Oí el sonido de alguien subiendo las escaleras. Dejé de golpear la pelota y me quedé quieta en el lugar, esperando a ver quién era. ¿Quizás Adachi? ¿Quizás un profesor? Fue todo un momento de nerviosismo. O eso pensé hasta que oí el sonido característico de los zapatos de interior y me di cuenta de que era un estudiante. Por así decirlo, el que subía las escaleras había sido Adachi. Ella me notó y sonrió aliviada. Había algo un poco raro en ella esta vez, no llevaba su bolso con ella.
Yo. Un comienzo tardío hoy, Oh, no. Estaba pensando en irme ya. Solo vine a asegurarme. Adachi se peinó el pelo con la mano mientras decía esto. ¿Da? Ni siquiera era mediodía. No solo eso, si ella se estaba yendo, ¿era justo asumir que había estado en la escuela por lo menos durante algún tiempo? También oí rebotar una pelota de ping-pong. Sentada en su sitio habitual, Adachi miró hacia mi mano. ¿Habían sido los sonidos lo suficientemente fuertes como para ser escuchados desde tan lejos? Coloqué la raqueta y la pelota sobre la mesa y me senté. Entonces, mirando a Adachi, hablé. Te vi ayer. Sí, lo hiciste. Ella asintió, confirmando mi declaración. Un silencio incómodo se interpuso entre nosotras. Me sentí extrañamente cohibida, algo así como aquella vez en la escuela primaria, cuando fui a comer fuera con mi familia, y un niño de mi clase estaba allí en el restaurante. Descubrí que este tipo de silencios en la conversación eran un poco más comunes con Adachi. Tal vez la razón fue que me costó mucho decidir qué tan cercanas eran las amistades que quería tener con ella. Esa palabra, amiga, cubría un amplio espectro de posibilidades. ¿Dónde está tu bolso? En la cesta de mi bicicleta. No quería cargarlo, así que lo dejé ahí. Por lo que parece, tampoco tenía su teléfono ni su cartera. Supongo que realmente estaba planeando irse de inmediato. Aún así, eso fue bastante descuidado. No iba a decirle eso, por supuesto. Tenía el presentimiento de que se reiría y me preguntaría si era su madre o algo así si lo hacía. No sabía que venías a la escuela en bicicleta. Oh, ¿nunca hablamos de eso? Jugaba con las llaves de mi bicicleta de vez en cuando, pero supongo que no te diste cuenta. Mientras decía esto, Adachi giró las llaves que había estado sosteniendo alrededor del llavero, que parecía ser un perro morado. O tal vez una vaca. Podía ver que tenía 4 patas, pero la especie exacta era más difícil de determinar. Oh, supongo que sí. No estaba prestando atención. Las dos nos quedamos calladas después de que dije eso. Definitivamente debería haber otras cosas de las que hablar, pero no pude encontrar las palabras. Adachi parecía estar en una situación similar. Miró hacia la ventana que teníamos delante y entrecerró los ojos. Bueno, ya me voy, dijo Adachi antes de ponerse de pie. Oh, de acuerdo, le contesté mientras asentía con la cabeza lentamente. Adachi se frotó ligeramente la parte de atrás de su falda y empezó a caminar hacia las escaleras mientras giraba sus llaves. Me preguntaba a qué había venido. Bueno, obviamente solo para pasar por aquí. Hey, Adachi. Aún sentada, me dirigí a Adachi, de espaldas a mí. Miró por encima del hombro, perpleja. ¿Qué prefieres, ir a clase o ir a casa conmigo? ¿Por qué había preguntado eso? En realidad, yo tampoco lo sabía. Sin embargo, había una serie de vacíos dentro de mí que actuaron como el órgano de mi mente. Algunos de ellos me habían pedido que lo hiciera. No es suficiente. Ese sentimiento, que parecía hambre, me había empujado suavemente hacia adelante. Bueno, podría haber sido hambre. Después de todo, no faltaba mucho para la hora del almuerzo. Adachi se quedó un poco perpleja. Pero esa estupefacción desapareció rápidamente, como una ráfaga de viento, tras lo cual volvió a la calma. Bueno, supongo que puedo ir a algún lado y matar el tiempo hasta que termine la escuela. Ella había elegido la segunda opción. Bueno, obviamente. No había forma de que Adachi fuera a clase. Viendo como lo supe desde el principio, no tenía sentido establecer dos opciones. Te esperaré en el lugar de ayer. Bien, de acuerdo. Adachi hizo un gesto con la mano, y yo me sentí obligada a hacer lo mismo. Había algo extraño en ello, que matara el tiempo fuera de la escuela y luego volviera a casa conmigo. Sí, definitivamente fue raro. Pero, divertido al mismo tiempo. La propuesta me entusiasmó, y me encontré riendo cuando vi a Adachi marcharse. Aunque siempre esperé que la escuela terminara más rápido, hoy, ese deseo era 20% más fuerte. Nagafuji era parte de un club, mientras que yo y Iño no lo éramos, por lo que era común que las dos nos quedáramos atrás y dejáramos la escuela juntas.
Sin embargo, hoy no fue uno de esos días, yo también tenía algo planeado. Con un rápido hasta luego, dejé a Iño. Voy a morir de soledad, como un conejo, suplicó. Sin embargo, el estante de zapatos fue donde nos separamos. Lo que me gustaba de esas dos era que, a pesar de que me daban consejos de vez en cuando, eso era lo más lejos que podía llegar. Nunca interfirieron en mis asuntos en un intento de rehabilitarme o algo así. Que la gente mala sea mala. Cuando me puse los zapatos de calle y salí de la escuela, me di cuenta de que había empezado a llover ligeramente. No es bueno. Mi caminar rápidamente se convirtió en una carrera rápida. No llevaba paraguas ni nada de eso conmigo, y para cuando salí por la puerta de la escuela, ese trote se había convertido en una carrera. ¿Adachi ya me estaba esperando? Pensar en eso me hizo sentir mal, e incluso si no hubiera llovido, probablemente habría corrido. Por supuesto, no tenía ganas de verla ni nada de eso, simplemente no era cortés hacer esperar a alguien. Justo cuando me cruzaba con unos chicos con uniformes escolares, y luego en la gasolinera, pude ver a Adachi. Había un conflicto de emociones en mi cabeza. Por un lado, me sentí aliviada de que ella me hubiera esperado, y por el otro, arrepentida de haberla hecho esperar. Ella estaba allí, en la llovizna, sosteniendo un paraguas. El hecho de que llevara uno me sorprendió. No necesitabas esforzarte para imitar la pose. Ver a Adachi sentada en la valla con la misma postura de ayer me hizo reír. Mientras corría hacia ella, sin aliento, se fijó en mí, se bajó de un salto y esperó con las manos en el manillar de su bicicleta. Rápidamente corrí el resto del camino hacia ella, y aunque aún no había llegado a casa, murmuró en silencio. «Go. Lo siento». Empezó a llover. No hay necesidad de disculparse. Quiero decir, la lluvia no es tu culpa. Adachi parecía un poco avergonzada. Sostén esto, dijo ella, antes de darme el paraguas. Entonces, con las dos manos libres, soltó el pedal de su bicicleta con el pie antes de mirar hacia atrás. ¿Por dónde está tu casa? Por ahí, señalé. Eso pensaba. La cara de Adachi se nubló. La miré con cara de interrogación, como si le preguntara, ¿no es bueno? No, es solo que. Mi casa está por allá. Contestó, señalando en una dirección a unos 70 grados de la mía. No fue tan sorprendente cuando se consideró el hecho de que obviamente no compartíamos un distrito escolar intermedio, pero aún así, realmente vivíamos muy separadas. No había necesidad de que Adachi pasase por aquí de camino a casa. Y sin embargo, ella había estado aquí ayer. ¿Por qué? Otro más en la pila de misterios que la rodean. ¿A qué casa vamos a ir primero? Qué pregunta tan novedosa. Bueno, ¿qué hay de la tuya? Yo contesté. No había manera de superar el hecho de que una de nosotras tendría que dar un gran rodeo. Decidí darle prioridad a Adachi sobre mí, en parte debido a que me sentía culpable por hacerle esperar bajo la lluvia. Ella no tenía ninguna objeción a esto y se subió a su bicicleta. ¿Vas en la parte de atrás? Bien, entonces sostén el paraguas. Adachi pateó suavemente la rueda trasera. No es una mala idea. Aún así, con la lengua en la mejilla, fingí que la amonestaba. Dos personas compartiendo una bicicleta va contra las reglas. ¿Y qué? Somos delincuentes. Sí, supongo que es verdad. Viene con muchos beneficios, ¿eh? Definitivamente lo hace. Como Adachi había sugerido, salté rápidamente a la parte de atrás. Coloqué mis pies a cada lado del volante y una mano en su hombro para apoyarme. Listo, le dije, sosteniendo el paraguas con la mano que me quedaba. Adachi empezó a pedalear. Al principio parecía tener algunos problemas, pero a medida que la velocidad se estabilizaba, se le hizo más fácil mantener los pedales en movimiento sin problemas. La miré a la cabeza. Aunque definitivamente bonita cuando se la veía en combinación con su cara, mirándola por sí misma, parecía un poco surrealista, como una especie de criatura peluda. ¿Mi cabeza también era así? Si cualquiera de las dos hubiese sido una buena y diligente alumna, probablemente habría gritado algo así como esto no está bien y habría intentado tirar del otro por el buen camino.
ardiendo de pasión para ayudar a su amiga. Por supuesto, ni Adachi ni yo lo éramos. En todo caso, parecía que nos estábamos hundiendo más. También sentí que estaba sosteniendo el paraguas demasiado alto, y que estaba haciendo un trabajo horrible bloqueando la lluvia. ¿Tienes amigos, Shimamura? Conduciendo hacia atrás por el camino por el que había bajado, Adachi habló, mirando hacia adelante. Su voz sonaba tranquila, pero también un poco seca. Quizás se debió a que llegaba desde un poco por debajo de mí. Tenía la corazonada de que las cosas podrían ponerse muy incómodas dependiendo de mi respuesta. ¿Por qué? Bueno, de eso no estaba segura. También soy amiga de Uniqlo y H&M, bromeaba, burlándome del apellido que tanto odiaba. Los hombros de Adachi vacilaron un poco, como para indicar una risita. Pensé que la razón por la que estabas en un lugar así era porque no tenías nada. Qué raro suceso, Adachi estaba hablando de mí. O tal vez, tener tal visión era más un comentario sobre sí misma que cualquier otra cosa. A su vez, le pregunté a Adachi sobre ella. ¿Qué hay de ti, Adachi? ¿Tienes amigos? Tú, así que supongo que sí. No son muchos. Aunque dije eso, también me sentí un poco encantada. Sin embargo, supongo que no era algo que la hiciera feliz desde su punto de vista. La siguiente curva fue una curva cerrada. Adachi condujo de la forma en que siempre lo hacía, pero con el peso adicional de otra persona encima, la bicicleta no era tan ágil como ella esperaba. Bamboleando, estuvimos a punto de chocar contra la pared del edificio de al lado. Adachi giró su cabeza hacia arriba tras recuperar el control. Sin tener en cuenta la carretera, me miró fijamente. ¿Qué? No respondió de inmediato. La bici siguió avanzando, con la cabeza todavía doblada hacia atrás. Quería mirar la carretera en su lugar y asegurarme de que no nos estrelláramos contra nada, pero era difícil apartar la vista cuando me miraban fijamente. Antes, mientras te veía correr hacia mí, pensé que... Sí. Hay algo felino en ti, Shimamura. Podía oír las llantas de la bici girando debajo de Adachi. Un gato. No es humano. Vaya, qué malvada. ¿Cómo me había ganado un comentario así por correr? O tal vez fue mi cara. ¿Mi cara parecía la cara de un gato? ¿Qué te hace pensar en un gato? El hecho de que no pareces gustarle a la gente. ¿Tú crees? No lo sabes. El hecho de que no hice ningún esfuerzo por hablar de mí misma, ni de la persona con la que estaba hablando. Sentí que eso era lo que decían los ojos de Adachi. Mis dedos agarraron su hombro un poco más fuerte. Aunque pensaba que había una parte de mí que no quería dejar entrar a la gente, asumí que eso era más o menos cierto para todos, solo era una parte natural de ser una persona. Tal vez fueron suposiciones como estas las que llevaron a otros a pensar que no me gustaban. Sin embargo, tenía que preguntarme, ¿Adachi también era así? Ni siquiera sabía si lo que decía era cierto, ya que nunca había tenido un gato. No creo que alguien que no le guste a la gente monte en bicicleta con otra persona. Quizás me veas como un gato o algo así. Mientras decía eso, Adachi por fin se giró hacia adelante. De vuelta a la conducción segura. Sin embargo, no me sentí de ninguna manera aliviada. Más bien, una sensación de inquietud me llenó. Realmente no me gustó cuánto habíamos hablado de mí. Como si apartara la vista, mi mente también huyó de ese tema. ¿Y qué mejor lugar para que huya que a lo que Adachi acababa de decir? ¿Adachi también era un gato? Dos gatos, sentados en silencio en el segundo piso del gimnasio. Tumbado frente a la ventana mientras los rayos de luz pasaban a través de ella, sin preocuparse de que allí arriba hiciera un poco de calor y humedad. Persiguiendo una pelota de ping-pong mientras rebotaba. Eso definitivamente fue como un gato. No conozco el camino de regreso. ¿Puedes dibujarme un mapa para ir a la escuela? Oh, claro. Tiene sentido. Sin dudarlo, Adachi aceptó mi sugerencia al azar y sacó un cuaderno y un bolígrafo, ambos de los cuales parecían cubiertos de polvo de su bolso. Una vez más, me impresionó que los tuviera. La casa de Adachi, situada a unos 30 minutos de donde habíamos partido, era blanca. Las paredes,
quiero decir. Había un garaje en el lado izquierdo del edificio, aunque no había vehículos estacionados bajo su techo en ese momento. Las paredes lo hacían difícil de ver, pero en el interior podía ver la punta de un tendedero verde. Frente a la entrada principal había un campo, formado por 3, tal vez 4, parcelas en total, y justo detrás de él, un enorme edificio parecido a una fábrica, que transmitía esa sensación de campo. Se parecía mucho a donde yo vivía. Solía haber muchos más campos en el pasado. Rara vez se veían casas mientras se caminaba, solo pasto sin fin y su olor. Sin embargo, en estos días, eran casi todas casas, y eran los campos los que se habían convertido en una vista rara. Yo había hecho un dibujo de mí misma caminando a lo largo de un campo en la escuela primaria, pero ese paisaje ya no existía. Muy bien, ya está. Es el camino que tomo cuando voy en bicicleta a la escuela, así que probablemente podrás pasar por él. ¿Qué se supone que significa eso? Que soy más ancha que una bicicleta. Si extiendes los brazos, entonces sí. Riendo, Adachi me entregó el mapa que había dibujado en una página arrancada de su cuaderno. ¿Quién caminaba así, con los brazos abiertos? Mirando el mapa, rastreé el camino de vuelta a la escuela con mi dedo. Fue allí donde me di cuenta de algo. Ahora que tenía esto, podía venir sola a la casa de Adachi. No es que eso sea útil a menudo. ¿Qué sentido tenía venir si yo no sabía si Adachi estaba en casa o no? ¿Estás mojada?, preguntó Adachi, dándome palmaditas en los hombros y en el pelo. Sí, bastante mojada. Cierto. La lluvia se hizo más fuerte mientras llegábamos aquí. Adachi tampoco había estado a salvo del aguacero. Su flequillo estaba mojado y pegado a su frente. Habiéndome dado cuenta de esto por la forma en que miraba su cabeza, se lo cepilló con la mano. Esto reveló su frente, dándole una vibración ligeramente diferente de la habitual. Parecía más madura de esta manera. ¿Quieres entrar? Puedo prestarte una toalla o algo si quieres. No, estoy bien. Si entrara empapada, sería una molestia para ti. ¿Verdad? Era como si estuviera forzando a Adachi a estar de acuerdo con mi razón para rechazar su oferta. Una irónica sonrisa apareció en su cara. ¿Retrocediendo? Es tan propio de ti, Chimamura. ¿Disculpa? ¿Quién te dio el permiso para decidir eso? Sentí una repentina necesidad de devolver el golpe. Al mismo tiempo, sabía que sus palabras eran ciertas, y que definitivamente no era un buen rasgo. Está bien, entonces, entraré. No, no lo harás. Vete a casa. Rechazada. Qué mezquina por parte de Adachi al retirar su oferta en cuanto la acepté. Bueno, lo que sea. Me di la vuelta y empecé a marcharme. En ese momento, Adachi me llamó. Chimamura, el paraguas. Ella sostuvo el paraguas plegable que yo había estado usando mientras andábamos en su bicicleta aquí. Va a ser difícil sin un paraguas, ¿verdad? Gracias. Te lo devolveré mañana. Si me presento mañana en la escuela, entonces seguro. Qué cosa tan parecida a la de Adachi. Despidiéndola con el paraguas que había recibido, me fui de su casa. Nos había llevado 30 minutos viajar juntas hasta aquí. Conduciendo sola, probablemente le tome más de 20 minutos. Caminar tomó el doble de tiempo, así que 40 minutos. Y eso fue solo para llegar a la escuela, todavía tendría que pasar 20 minutos caminando a casa. Todo eso sumado, me tomaría aproximadamente una hora. Maldita sea. Chimamura. Una voz me llamó desde arriba. Levanté la cabeza, y a través del paraguas, vi a Adachi. Estaba en el segundo piso de su casa. Parecía que había subido corriendo por las escaleras para aparecer por la ventana. Era un poco absurdo pensar en ello y me hizo reír. ¿Qué pasa? Bueno, Yoemem. Primero, toma esta toalla. Dijo Adachi mientras me tiraba una toalla. No queriendo que golpeara el suelo mojado, solté el paraguas y abrí los brazos de par en par. Eso anula el propósito. La oí murmurar. Aún así, me las arreglé para agarrarlo. Después de recoger el paraguas y sacudir las gotas de agua, usé la toalla para limpiarme la cara.
Era amarillo limón y no olía a Adachi, quizás por haber sido lavada recientemente. No es que supiera a qué olía en primer lugar. Gracias. No hay problema. Ella había dicho primero, así que, ¿había más? Pensando en eso, la miré, todavía sosteniendo la toalla. Pero Adachi simplemente miró en silencio, su codo sobre el marco de la ventana, apuntalando su barbilla. El único sonido que se podía oír era el de la lluvia. Me limpié el pelo con la toalla prestada. Una cosa más que necesito devolver mañana. Justo entonces, Adachi abrió la boca. Lo siento. ¿HM? ¿Sobre qué? Me siento mal por haberte hecho dar un rodeo tan largo. La expresión despreocupada de su rostro me hizo cuestionar cuán genuino era ese sentimiento. ¿Quieres que te lleve de vuelta? No. Eso lo haría todo inútil. Si ella hacía eso, entonces ¿por qué razón había venido a su casa? Aunque, para ser sincera, ni siquiera yo sabía la respuesta a esa pregunta. Supongo que es verdad. Asintió Adachi, su expresión seguía siendo la misma y volvimos al silencio. Estos momentos de vacío que surgieron entre Adachi y yo me hicieron sentir inquieta. Sentí que necesitaba decir algo, cualquier cosa. También había otro sentimiento, el deseo de huir lo antes posible. No se me ocurrió nada que decir, así que me decidí por lo segundo esta vez. De todos modos, ya me voy. De acuerdo. Nos vemos mañana, tal vez. Otra declaración vaga. Adachi realmente estaba insistiendo en si iría o no a la escuela de forma ambigua. Ella cerró la ventana y yo me fui con la toalla colgada en el cuello. ¿Me hizo parecer un hombre de mediana edad? Qué día más raro, que podría haber pensado Adachi durante esos 20 minutos mientras conducía hacia la escuela, sabiendo que ni siquiera iba a ir a clase. Mientras caminaba de regreso por la ruta un poco más larga de lo normal para llegar a casa, sentí curiosidad por conocer sus pensamientos internos. Hoy, habíamos hablado de amigos. Tal vez mañana deberíamos hablar de la escuela. Al día siguiente, Adachi volvió a la escuela. Bueno, soy una buena estudiante, después de todo. ¿De qué estaba hablando? Respondí con una mirada sombría mientras devolvía la pelota de ping-pong. Ese jueves por la mañana no había pasado nada especial, y ahora era la hora del almuerzo. Terminamos de jugar al tenis de mesa, y pensé en ir a comprar algo de comida otra vez. Sin embargo, en ese momento, los sonidos alegres de dos personas que hablaban, así como los de sus pasos, entraron en el gimnasio. No solo eso, sino que se dirigían al segundo piso, donde estábamos nosotras. Oí un sonido que venía de aquí, oí a uno de ellos decir mientras subía las escaleras. De ninguna manera. Reconocí esa voz. Unos segundos más tarde, mis sospechas se confirmaron cuando las dos figuras entraron en mi visión. Instintivamente, los músculos de mi cara se tensaron. ¡Ah! No digas, a tus amigos. La que irrumpió no era otra que Iño, llevando una bolsa de comestibles, seguida por Nagafuji. Pero rápidamente se dio cuenta de Adachi, y su entusiasmo se marchitó al instante. Los ojos de Iño se movían entre ella y yo, y casi podía oírla gruñir. Adachi también me miró. Estaba claramente confundida. No me miren todos a mí, quería decir, pero sabía que eso no iba a funcionar. Primero lo primero, puse la raqueta en silencio y me senté en mi lugar habitual. Es de mala educación sentarse solo, dijo Iño mientras se sentaba a mi lado. Nagafuji hizo lo mismo y se sentó en mi otro lado, sándwichizándome entre las dos. Solo Adachi permaneció de pie. Ella simplemente se quedó de pie, jugando con su cabello. Le hice un gesto para que se sentara, pero su respuesta fue rascar torpemente su sien. Solo cuando dije su nombre caminó renuentemente hacia nosotras y se sentó, aún bastante lejos de mí. Su lugar habitual había sido ocupado por Nagafuji. ¿Cómo sabías que este era el lugar? Te vi mirando ese libro de tenis de mesa en la tienda, así que pensé que era una buena oportunidad. Oh. Había sido culpa mía. Sintiéndome culpable hacia Adachi, la miré de reojo. Nos estaba estudiando, con su expresión tan indiferente como siempre.
No parecía que fuera a participar en la conversación. Iño me tiró de la manga y me preguntó con cautela. Esa persona de ahí es Adachi. Debería haberle preguntado directamente, teniendo en cuenta que la persona en cuestión estaba allí mismo. No importa cómo la mires, sí, definitivamente es ella. Claro, claro. Adachi. Asintió Nagafuji. ¿Lo había olvidado otra vez? Eres su amiga. Supongo que se podría decir eso. Sabiendo que esta vez no podía fingir ignorancia, seguí adelante y lo admití. Iño parecía un poco sorprendida por mi respuesta. Así que, el miércoles. No, lo que sea. Estaba claro que quería decir algo, pero decidió callarse. Nagafuji la miró fijamente antes de girarse hacia Adachi y presentarse. Mi nombre es Nagafuji. Mi nombre es Iño. Iño hizo lo mismo. No hay nada de malo en eso. Aún así, me preguntaba por qué estaban hablando tan formalmente con una compañera de clase. Adachi señaló a las chicas y repitió los nombres que habían dado. Nagafuji, Iño. Lo recordaré. Dijo, casi como si estuviera planeando ir a saldar cuentas con ellas más tarde. Las dos estaban un poco desconcertadas. Adachi concluyó la introducción con un breve. Encantada de conocerlas. Su cara y su actitud ciertamente desprendían un aura de distanciamiento, e incluso Iño y Nagafuji fueron incapaces de hablar con ella. Oh, claro. He comprado unos pasteles. Pensé que comeríamos juntas. ¿No vienen los maestros aquí? Hay clases de gimnasia y esas cosas, y sin embargo no te atrapan. Y así, me quedé atrapada con estas dos. Realmente desearía que no se hubieran sentado a ambos lados de mí y hablado en modo estéreo. Hizo difícil decidir con cuál lidiar primero. Lo que sea. Vamos a comer los pasteles por ahora. Metí mi mano en la bolsa de plástico que llevaba Iño. Saqué el pastelito de la parte superior, le di las gracias y lo mordí, lo suficientemente grande como para llenar dos bocas. Entonces, aún masticando, respondí a la pregunta anterior de Nagafuji. Me siento en silencio cuando hay clase. Así es como no me atrapan. Todos deben ser bastante irresponsables entonces. O simplemente tienen malos ojos. El tono de su voz sonaba como si estuviera admirando a los profesores, aunque el contenido de su comentario era claramente condescendiente. Esto era bastante común en el caso de Nagafuji, ya que había una gran disparidad entre sus palabras, sus actos y su comportamiento. Esa nitidez contrastaba directamente con la suavidad de la curva que dibujaban sus senos. ¿Qué te gustaría, Adachi? Empujé la conversación hacia Adachi. Aún mirando hacia la pared, movió la boca y nada más. Lo que a ti te guste está bien. Bien. Aquí tienes, le contesté antes de lanzarle un panecillo de huevo. Gracias. Contestó mientras lo atrapaba, a nadie en particular. Nagafuji y Iño también sacaron sus propios panecillos y bebidas, y comenzaron a comer. Siguieron hablando, y aunque me hablaban de vez en cuando, nunca intentaron hablar con Adachi. En cuanto a Adachi, bueno, estaba claro que no tenía intención de acercarse a nosotras. Todo lo que podía hacer era sentarme allí, atrapada entre la espada y la pared, o, en este caso, entre dos amigas, y masticar una masa seca. No parecía que este almuerzo fuera a ser bueno para mi digestión. Seguimos comiendo y pronto terminamos. El aburrimiento resultante pareció ser demasiado para Iño, y ella comenzó a ponerse ruidosa. ¿Podemos jugar ping-pong? No, vamos a jugar. Ella me jaló del brazo y me invitó a jugar. Mirando a Adachi, me encontré con que tenía problemas para decidir cómo responderle. Todavía estoy comiendo. Después de que termine, de acuerdo. Al igual que Iño, Nagafuji ya había terminado. ¿Adachi y yo éramos muy lentas? Muy bien. Nagafuji, juguemos. Claro, no me importa. Pero, ¿qué apostaremos? Tenemos que apostar algo. Continuando en esa línea de conversación, las dos agarraron las raquetas y la pelota que habíamos estado usando.
Observé distraídamente el juego mientras me sentía un poco fuera de lugar. En medio de su juego, Iño me habló. Chimamura, ¿estás libre el sábado? Esta semana. Sí. Y ya. Ella extendió su brazo y golpeó la pelota cuando rebotó desde el borde de la mesa. Con gran fuerza, Nagafuji le devolvió el golpe. Bueno, no tengo planes, de todas formas. Genial. ¿Recuerdas a esa chica con un traje espacial de la que hablé el otro día? Ella es muy interesante. ¿Quieres venir a verla? Solo dilo directamente, ¿quieres que vaya a pescar contigo? No, no. Eso es un bonus. De todos modos, hablé con ella sobre ti y me dijo que quería conocerte. ¿Qué tipo de conversación habían tenido? Objetivamente hablando, no debería haber nada sobre mí que llamara la atención de un bicho raro. Entonces, ¿qué parte de mí había exagerado y cómo? Intenté descifrarlo en su expresión, pero Iño estaba demasiado ocupada jugando al tenis de mesa para que eso funcionara. ¿No puedes llevarte a Nagafuji contigo? Estoy ocupada con mi club. Me respondió, como si dijera no me amontones con esa holgazana. No es que las actividades del club no fueran también una pérdida de tiempo, en mi opinión. Ahí lo tienes, Chimamura. Ven conmigo. Bueno, ¿por qué no? El sábado, no. Muy bien. Iño golpeó la raqueta con todas sus fuerzas mientras gritaba y erró espléndidamente la pelota. Eso fue todo de esa conversación, me decidí y eché un vistazo a Adachi. Se estaba distanciando con el pastel en la mano, la mayoría aún sin comer. Ni Adachi ni yo éramos del tipo hablador. Con otras personas alrededor hablando, callar era inevitable para nosotros. Pero, incluso dejando eso a un lado, Adachi estaba mirando a lo lejos, sin mirar a ninguna de nosotras. Sintiéndome incómoda y con una cierta corazonada mientras la miraba a los ojos, suspiré en silencio. El día siguiente era viernes. De todos los días de la semana, este era mi favorito ya que era el más cercano al fin de semana. Al igual que el miércoles, Adachi no se presentó. Desde ayer, tenía la corazonada de que esto pasaría, que la presencia de Iño y Nagafuji la afectaría de alguna manera, y que dejaría de venir aquí. Podría esperar aquí hasta la hora del almuerzo, podría esperar horas después, y aún así no la vería. Sí. Había una buena posibilidad de que nunca más volviera aquí. Y si no me encontrara con ella aquí, las posibilidades de que me cruzara con ella en general se reducirían drásticamente. Si tenía mala suerte, era posible que no viera su cara hasta la graduación. Mala suerte, ¿eh? Es así. Si conocer a Adachi era considerado afortunado, entonces eso significaba que era algo bueno para mí. Bueno, tiene sentido. Era mi amiga, después de todo. Habría sido extraño considerar encontrarla como algo negativo. Sentir que era algo positivo era la razón por la que nos habíamos reunido aquí en primer lugar. Definitivamente, no hay duda de eso. Esos sentimientos se habían desvanecido cuando Iño y Nagafuji llegaron, desaparecieron como el humo. Adachi estaba deprimida, quizás. Había otra palabra, bastante similar, que la describía perfectamente, pero no podía recordarla. De cualquier manera, por eso, ella estaba evitando venir aquí. Pensé que sabía exactamente lo que pasaba por su cabeza, pero, sin importar lo que hiciera, aún no podía recordar la palabra. Era como un peso sobre mis hombros que no podía quitarme. Había tanto que no sabía de Adachi, y a veces me molestaba. La única persona a la que entendí, aunque fuera un poco, era a mí misma. Ayer, mientras veía a Iño y a Nagafuji jugar al tenis de mesa, me había convencido. Eso no era lo que yo quería. Algo acerca de jugar con autorización, con su camiseta limpia y ordenada, se sentía mal. Este no era un lugar para que las cuatro nos reuniéramos y divirtiéramos ruidosamente. La atmósfera que había en el aire mientras Adachi y yo jugábamos ping-pong con nuestros uniformes usados, casualmente era la que mejor se adaptaba, pensé. Esa sensación única de relajación que solo se podía lograr cuando estábamos las dos solas era la razón por la que habíamos venido aquí en primer lugar. Así es como me sentí, al menos. La verdadera esencia de esto estaba más allá de mi alcance. Aún así,
Iño y Nagafuji viniendo aquí no se sentía bien. De eso estaba segura. Nos reuniremos mañana a las 10. Será mejor que llegues a tiempo, porque si no, no pondré el cebo en tu anzuelo por ti. Sí, sí. Lo entiendo. Despreocupadamente dejé de lado el recordatorio de Iño. Todavía preguntándome por qué exactamente iba a pescar para encontrarme con un bicho raro, dejé el aula. Aunque Iño y Nagafuji me invitaron a acompañarlas, rechacé su oferta y me fui por mi cuenta. Desde el pasillo hasta el casillero de zapatos de la planta baja, miré el mapa dibujado en el pedazo de papel roto y me pregunté si debería ir. Al final, decidí no hacerlo. Era difícil imaginar que Adachi estuviera sentada tranquilamente en casa. Al pasar la puerta de la escuela, mis pasos estaban llenos de precaución. Tenía la esperanza de encontrar a Adachi sentada en la gasolinera, y así, ese paseo se convirtió en un ligero trote en mi camino hacia allí. Sin embargo, aquella delincuente maleducada no se veía por ninguna parte. Solo la valla estaba allí, en silencio. Como prueba, intenté sentarme en ella y casi me caí de espaldas en la carretera. Mi corazón aún palpitando por la experiencia cercana a la muerte, continué caminando hacia adelante, aunque más lentamente que antes. Me detuve, contemplando si visitar rápidamente o no la tienda de conveniencia adyacente a la gasolinera, antes de cruzar el aparcamiento vacío de una tienda de gafas. Después de girar a la izquierda en el edificio verde y cilíndrico de la escuela y de pasar por la estación de autobuses donde normalmente me separaba de Iño y Nagafuji, sentí un impacto. Slam. Yueyu. Algo me golpeó ligeramente en la espalda y casi me hace caer de cara. Preparándome para que un gamberro callejero o un delincuente me acusara y exigiera mi dinero, miré cautelosamente por encima de mi hombro. Mi predicción había sido acertada, sobre todo en lo que se refiere a la parte delictiva. Fue Adachi. Ella estaba montando su bicicleta, y parecía como si hubiera extendido su mano y empujado mi espalda con ella. Afortunadamente, ella no parecía haber tenido la intención de chocar conmigo con el vehículo, lo que me hizo sentir un poco aliviada. Lo siento. Intenté frenar, pero no llegué a tiempo. Por eso dijiste, slam, cuando me golpeaste. Adachi se bajó de la bicicleta y empezó a caminar a mi lado mientras la empujaba. No la había visto en la escuela ese día, pero todavía llevaba su uniforme. Su bolso también estaba en la canasta. También había una bolsa de plástico, llena de algo. Caminé hacia adelante a un ritmo relativamente rápido, y Adachi me siguió. ¿Estás segura? ¿Sobre qué? Tú no vives así. Sí, no lo hago. Adachi levantó un poco su barbilla, pero no mostró signos de dar marcha atrás. Había ido a su casa el otro día, así que tal vez esta vez ella venía a la mía. Esto, también, podría haber sido una forma de matar el tiempo. Por un momento, caminamos en silencio. De vez en cuando, la miraba a hurtadillas. Tanto su pelo como su silueta eran refinados, como si estuvieran hechos a mano con esmero. Verla parpadear mientras la miraba me hizo sentir aliviada, después de todo, estaba viva. Me la quedé mirando durante demasiado tiempo, y nuestros ojos pronto se encontraron. Sacó la bolsa de plástico de la cesta de su bicicleta y me la dio. Chimamura, tómalo. ¿Bien? ¿Qué es esto? Eché un vistazo dentro y vi un pastelito. 2, de hecho. A juzgar por su forma, uno de ellos era un bollo de crema. El otro era un pan relleno con algo blanco, atún o papas, tal vez. Ambos eran del tipo que se pueden comprar en el comedor de la escuela. También había una botella de agua mineral tibia en el fondo de la bolsa que te hacía preguntarte por cuánto tiempo había estado allí. Un poco demasiado para el desayuno, pero no lo suficiente para la cena. En otras palabras, un almuerzo. Estaba pensando en darte esto durante el receso del almuerzo. ¿El receso del almuerzo? Intenté imaginarme a Adachi haciendo cola en la concurrida cafetería, pero me sentí muy mal. Sin embargo, al escucharla decir esas palabras, receso del almuerzo, súbitamente se escuchó un clic. Oh. Así que esta es la próxima vez. Era la primera vez que veía reír a Adachi. Su normalmente fiera mirada se suavizó,
como los rayos del sol de la tarde. ¿Cuánto costó? ¿Te pagaré?, pregunté, y empecé a sacar mi cartera. No, está bien. Contestó Adachi sin decirme el precio. Bueno, lo que sea. Podría poner mi memoria a trabajar y estimar. El agua mineral era probablemente del tipo que se vendía en una máquina expendedora, por lo que no tardó mucho en ser retirada. Ahora solo necesitaba recordar cuánto costaba el pan relleno, y tenía la respuesta. Me froté el dedo contra la frente y gimí un poco, tratando de recordar. Adachi me miró, confundida, pero yo la ignoré y me concentré en hacer que mi cerebro trabajara. Después de rebuscar en mi memoria por un momento, finalmente apareció frente a mí. Justo a tiempo, porque si lo hubiera hecho por más tiempo me habría mareado. Saqué mi billetera y empecé a contar. Parecía que tenía conmigo la combinación correcta de monedas, así que preparé la suma que había calculado y le di el dinero a Adachi. Aquí está el agua y el pan. La cantidad exacta, no. Dije, llena de confianza. Pero Adachi, habiendo cogido el dinero, simplemente inclinó la cabeza. No sé. Ya lo olvidé. ¡Qué lástima! Sintiéndome un poco decepcionada por no haber podido presumir, abrí la botella de plástico. Cuando el agua tibia entró en mi boca, pude sentir realmente los restos del verano pasado. Como de costumbre, me había pasado las vacaciones de verano de este año tirada por ahí. Después de unos sorbos, le ofrecí la botella a Adachi. ¿Quieres beber? Tomó la botella y se tragó un tercio de ella. Después de que salió de sus labios, respiró hondo y, aún mirando hacia adelante, habló aliviada. Me alegro de que no te hayas ido a casa con tus otras amigas. Habría perdido mi oportunidad de darte esto. No veía cómo el hecho de que ellas estuvieran por aquí la habría impedido hacerlo. Justo cuando estaba a punto de poner esos pensamientos en palabras, noté la mirada en la cara de Adachi. Era la expresión de un niño. Sus ojos estaban ligeramente hacia abajo, y su labio inferior ligeramente entrecortado. Esos dos pequeños cambios por sí solos alteraron su apariencia, generalmente indiferente, de forma descomunal. Parecía una niña enfurruñada en silencio. Mirando su rostro, finalmente encontré la palabra que había estado buscando antes, la que estaba cerca de deprimida, pero no del todo. Enfurruñada. Suena un poco similar, ¿no crees? No. Bueno, supongo que eso es subjetivo. Adachi había dicho que yo era su única amiga. En otras palabras. Sí, creo que entendí lo que estaba pasando. Si se lo dijera a la cara, Adachi probablemente se enfadaría. Entonces niégalo. Déjeme y vuelva a casa. Yo también me avergonzaría y tendría problemas para mirarla a los ojos. Incluso cuando no era fácil admitir las cosas, incluso cuando las cosas me molestaban, a veces, seguía mirando hacia adelante. No necesitábamos aclararlo todo. Solo una sola cosa era suficiente. Adachi, la llamé, y ella se volteó para mirarme. Mirándola fijamente, como si me negara a apartar la mirada, señalé directamente al final del camino. Vienes conmigo a mi casa. Para el actual yo y Adachi, esto era todo lo que podía pedir, y todo lo que ella podía responder. Todavía necesitábamos practicar para poder lograr la curva en la pelota de ping-pong que rebotaría entre nosotros. Sí, ese es el plan. Me sonrió su respuesta. Necesitaré hacerte un mapa, ¿no? Dije, balanceando ligeramente la bolsa de plástico de un lado a otro. Y así, las cuatro formamos una extraña conexión. No me malinterpretes, no era un círculo perfecto ni nada de eso. Más bien como un montón de líneas deformadas, conmigo como su centro. ¿Llegaría el día en que Adachi y Iño salieran a pescar juntos? Eso, aún no lo sabía. Sabía que las posibilidades eran escasas, pero al mismo tiempo, no podía dejar de esperar, aunque fuera un poco. Solo esa ligera sensación de euforia me dio alas. Soy un avión. ¡Wosh! Me adelanté y extendí las dos manos. ¿Cuántos pasos más tendría que dar antes de que empezara a sentirme avergonzada?